Queridos hermanos, nuevamente estamos otro miércoles para tener estas reuniones de estudio. Tenemos oración, lo hemos hecho anteriormente por Zoom y ahora estamos teniendo en este mes de mayo que ha pasado y ahora junio, estudiando el libro de Efesios. En el día de hoy tenemos como subtema una mente renovada y estará a cargo de nuestro querido amigo y hermano Carlos Vicio de la iglesia en Villa Bonich, partido de San Martín. Él lo hemos invitado y tan gentilmente ha accedido a prepararnos, grabarnos este mensaje y enviarlos para que nosotros hoy lo podamos compartir. Anteriormente vamos a escuchar una música y luego a continuación, sin más, vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro querido hermano Carlos Vicios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es para mí un placer poder compartir con ustedes en este día la palabra del Señor. Vamos a leer, para comenzar con nuestro tema, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es sin duda un pasaje hermoso, un pasaje muy práctico, enseñanzas muy prácticas para la vida de cada uno de nosotros. Pero cada vez que entramos en la epístola a los Efesios, hay temas que subyacen que nos llaman la atención, porque estamos leyendo este pasaje y nos parecería ser que tuviéramos una clase magistral de vida cristiana, y es así. Tenemos enseñanza práctica y muy eficiente para nuestros días, para nuestras vidas, para nuestros hogares, para la vida congregacional también. Pero no es esto solo lo que nos trae la epístola a los Efesios, tienen cosas más profundas todavía. Cuando empezamos a ver así en el primer capítulo, notamos nosotros que se está hablando a los santos en Cristo en Éfeso. Es decir, a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. No está hablando de una iglesia local, sino que se está dirigiendo muy posiblemente a todos los hermanos que congregados allí eran parte del cuerpo de Cristo. Y como iglesia, el término iglesia se menciona en el capítulo 3 y también luego en el capítulo 5, y ahí se trata de la hermosa enseñanza de la iglesia, de la esposa, el cuerpo de Cristo. Y nosotros miembros de ese cuerpo que el Señor compró con su sangre preciosa. Esto es una gran verdad. También hay otras enseñanzas acerca de la salvación por fe y por gracia. Algo esto no es de vosotros, sino es a través de la fe en el Señor Jesucristo, nos dice la palabra. También tenemos allí cuando se nos habla de que el Señor, muerto y antes de resucitar, desciende a las partes más bajas de la tierra y llevando cautivo a los que habían muerto esperando al Señor, a la promesa del Señor. Qué maravilloso esto. Y dice allí, y bajando luego, subiendo, llevó cautiva la cautividad. Y todo esto que nos parece a nosotros información teológica, información que más bien tenemos que decir doctrinal, enseñanza de la palabra de Dios, tiene un sentido muy profundo aquí en Éfeso. También llama la atención que algunos de los antiguos manuscritos que se encontraron de esta epístola no tienen el nombre a los Efesios, está en blanco. Es como si esta carta hubiese circulado en la zona, en las provincias del Asia Menor. Y cuando vemos esto también vemos que era importante toda esta enseñanza que se está dando aquí, y especialmente a las iglesias que estaban en el Asia Menor. Allí era el epicentro de grandes cultos paganos. Y cuando vemos Pablo que llega allí con Bernabé a Éfeso, estaba Diana de los Efesios, aquella diosa que está identificada con los cultos antiguos de la Mesopotamia y de la fertilidad, y que daban origen entonces a lo que en este entonces eran llamados los cultos de misterio. Y en la palabra de Dios y en la palabra de enseñanza de los apóstoles está siempre el destacar que el mensaje del Evangelio está por sobre todo otro misterio humano, por todos aquellos cultos que intentaban hablar de cosas misteriosas, mientras que Cristo es ahora presentado como el misterio revelado por Dios a los hombres. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo muchas veces lo está diciendo, es claro también grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y entonces cuando leemos teniendo esta óptica lo que es la epístola de los Efesios, vamos a encontrarnos con que aquí estaba subyaciendo el gran modelo de la iglesia cristiana, el gran modelo del mensaje del Evangelio, el gran modelo de la obra que Dios hizo en su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, quien fue escogido ¿para qué? Para que en Él nosotros fuésemos salvos. Y entonces la iglesia, el plan de Dios desde la eternidad, se manifiesta ahora en este mundo a través del mensaje de salvación. Y esto implicaba también mostrar que el mensaje del Evangelio no solo era distinto en lo que se habla desde un punto de vista religioso, sino también distinto desde el punto de vista de vida diaria, de vida de hogar, de vida individual. Es por eso que ustedes han estado viendo temas que emanan esta epístola, como la vida de santidad, la vida de servicio,
la vida de poder espiritual. Y también lo que se ofrece aquí en la Escritura, una nueva vida en Cristo. Y hoy nos toca ver, en estos pasajes que hemos leído, lo que se ha denominado una mente renovada. Y noten ustedes que todo lo que se nos está presentando aquí con estos temas así enumerados, están evidenciando un gran modelo de ser humano. Cómo el hombre puede llegar a estar en una óptima condición delante de Dios y sentirse bien espiritualmente. Y este era el gran problema del mundo, no solamente ahora en el siglo XXI, con todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento también, sino desde la antigüedad, desde muy antiguo, allí el hombre estaba perdido. Y los cultos de fertilidad y los cultos de misterio ofrecían al hombre una religión que dejaba al hombre en la ceguera espiritual, sin un concepto de vida, sin pautas claras y concretas, y como decía Pablo en el capítulo 1 de Romanos, y como lo dice aquí también en este pasaje que hemos leído, el mundo que dice, para que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así resume el apóstol con estas palabras lo que era la actitud de dónde habían salido los creyentes que estaban allí congregados en Efesio. ¿De dónde habían salido? De aquella ciudad de Éfeso. ¿Cómo era la gente que estaba viviendo allí? Estaban viviendo perdidos en el pecado, llevando las marcas de su pecado en sí mismos, como dice también allí en Romanos. Y entonces está diciendo que el apóstol invoca y hace una exhortación, después de haber visto lo que era el invocar a Dios, después de lo que he visto cómo era una vida de santidad, una vida de relación en el Espíritu, como una vida de servicio, tener una nueva vida en Cristo. Ahora tiene que explicar y ver lo que el hombre a través del mensaje del Evangelio tiene, una nueva mentalidad, un nuevo sentir, como dice aquí. Los que antes tenían el entendimiento entenebrecido, ahora no tienen más el entendimiento entenebrecido. Entonces, en consecuencia aquí sale un lema, leitmotiv, que se tenía que repetir en todas las épocas, y especialmente allí, en aquella época del siglo I, ante el mundo pagano, desorientado también y entenebrecido. ¿Cuál es el motivo a repetir? Que el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, no solo salva y da vida eterna, sino que también da calidad de vida espiritual y alumbra la mente de los hombres. Hoy el mundo, como en todas las épocas, está viviendo en pecado. Y el pecado lleva a tener una ceguera espiritual, a estar con los pensamientos entenebrecidos, lejos de Dios. El mensaje del Evangelio nos dice aquí, la palabra eleva al ser humano. ¿Qué beneficio tenemos nosotros como creyentes en el Señor? Tenemos que aprovechar esto, no desaprovechar la oportunidad, no desperdiciar esta oportunidad que nos da el Señor a través de su palabra y con la salvación que tenemos, de mejorar nuestra calidad de vida, de elevarnos en nuestra situación espiritual por sobre todas las cosas. Decir, el Evangelio de Dios beneficia al hombre. Muchos políticos, y tal vez nosotros en nuestro país también en algún momento hemos tenido el leitmotiv de decir el hombre nuevo, un nuevo hombre. Pero el concepto que los gobernantes a lo largo de los tiempos en todo país, cuando quieren conquistar y congraciarse con el pueblo, hablan de una nueva vida, de un nuevo hombre. Pero todos esos proyectos siempre han caído en desuso, en bancarrota, han fallado, porque el hombre por sí no puede ser nuevo, no se puede renovar. Ahora aquí, en este pasaje, vamos a encontrar cuáles son las formas y los consejos para que el creyente en Cristo madure, crezca espiritualmente y no solo sea un hijo de Dios salvo, sino que sea un hijo de Dios que vive en el Señor. Como dice también Pablo allí a los Gálatas, si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Por eso dice acá, Pablo dice, esto pues digo y requiero. Está enfatizando, hace un alto en su exposición y ahora dice, pero no solo dice, sino también requiero. Aquí el requerir es una antigua expresión
que está dando un sentido de invocación como testigo. Está invocando a todos por testigos de todo lo que va a decir y del mandato que él ya va a dar. Él ahora va a decir algo muy concreto y no está hablando con teorías humanas, con categorías teológicas, sino que está dando simplemente una enseñanza simple, doctrinal y clara de qué. Dice, digo pues que ya no andéis como los otros gentiles. Primer paso para aquel que se convierte al Señor. Y paso que no debe ser olvidado por todos aquellos que tenemos años de creyentes. Si somos del Señor, ya, no debemos andar como los gentiles, como la gente del mundo. Qué lección sencilla. Y todas las lecciones y consejos que están dados ahora en el pasaje que hemos leído también son sencillos. Y nosotros los podemos complicar y hacerlos teóricamente más espléndidos, más complejos. Pero qué mejor que tenerlo así presente, lisa y llanamente. Ahora digo que ya no andéis como los otros gentiles, como los del mundo. Hermanos, somos creyentes recién convertidos, tenemos que aprender que las cosas del mundo hay que dejarlas a un costado. Somos creyentes antiguos, pidamos perdón al Señor por nuestros retrocesos espirituales, por habernos equivocado tantas veces y por, a pesar de ser hechos hijos de Dios, nosotros seguimos amando al mundo. Y esto es un pecado. Estamos identificándonos con las tinieblas, con el enemigo de la luz, con Satanás. Tengamos mucho cuidado. Aquí la palabra nos requiere, nos invoca como testigo de la palabra de Dios de que debemos dejar la vana manera de vivir. Cuando nos convertimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esta nueva criatura es que dice allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué significa? Una nueva mente. Debemos dejar que el Espíritu de Dios refresque nuestro interior, que el Espíritu de Dios nos enseñe y nos guíe a toda verdad, que ilumine nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y evidenciar en nosotros que tenemos un cambio de mentalidad, un cambio de pensar. Somos creyentes y nos expresamos, y no solo nos expresamos, sino que muchas veces pensamos como piensa el mundo. Y la palabra de Dios es muy distinta. Nos dice aquí entonces, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nos podría dar mayor información de cómo andan los gentiles. Si nosotros queremos saberla, vayamos también al capítulo 1 de Romanos. Pero no es el hecho de tener mayor información. Aquí la palabra lo define muy cortito. En la vanidad de sus mentes. Vanidad. Esto viene vanidad, vanagloria, vano, del vacío de la mente del hombre. La mente está vacía. Y el hombre se vanagloria en sus propios pensamientos de algo que está siempre aplicado a las cosas del mundo. Y el hombre en la vanagloria de sus mentes, en la vanidad de sus mentes, en el hueco de su mente, está condenado al pecado. Nosotros tenemos que dejar que Dios, con su palabra, nos llene e inunde todo nuestro ser y nuestro pensar sea un pensar en Cristo. Como dice también allí, en esto, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No digamos que podemos fracasar, que nos cuesta pensar como quiere el Señor. No. Pablo nos pone la meta, nos hace el desafío. Dejemos, basta, no andemos como los del mundo. Basta ya. Este es el requisito y Dios nos pide esto. Andemos porque Él nos dice que todo lo podemos en Cristo, en el Señor Jesús. Qué hermoso es esto. Sigue más adelante, porque dice acá, hablando de las consecuencias, aquellos que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida, es decir, los que siguen el pecado, los que no aceptan el mensaje del Evangelio, se perdieron de toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer todo tipo de impureza. Hay calidades de pecado, pero todo es pecado. Hay distintos estadios en el pecado, pero todo es pecado, todo es impureza, todo es lejanía de Dios.
Y esto nos pide el Señor que nos alejemos. Por eso dice a partir del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. ¿Pero cómo? Yo me convierto recién. ¿Qué tiempo tuve a aprender? ¿Quién me enseñó? La palabra de Dios. El Espíritu de Dios hará la obra si le dejamos. En la iglesia nosotros vamos a crecer y a recibir la enseñanza necesaria. Rodémonos de amistades necesarias y cristianas para que nos ayuden a crecer espiritualmente. Porque nosotros tenemos que tener una actitud educacional, y como iglesia educadora. Tenemos que aprender al Señor. Y no lo hemos aprendido así como viviendo con nuestra mente entenebrecida. Tenemos que aprender que en el Señor está la luz, que en el Señor está la paz, en el Señor está la tranquilidad, que en el Señor no solo está la salvación, sino que está nuestra elevación espiritual y también condicionalmente social, porque el Señor nos va a bendecir en la medida en que nosotros le honremos a Él. Él honrará a los que le honran. Por eso primero aprendamos al Señor, aprendamos lo que Él es, lo que Él pide. Y dice más adelante, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Expresión muy sencilla, muy simple. Parece que poco expresiva, la verdad que está en Cristo Jesús. Pero dígame, ¿no es cierto que hoy en día, no solo el mundo, sino también muchos creyentes están perdidos, sabiendo y buscando dónde está la verdad? Con tantos temas que nos acucian actualmente en la sociedad, con las costumbres que han cambiado, pero para marcar cada vez más el pecado y actitudes pecaminosas y de muerte eterna, ¿nosotros qué hacemos? Nos callamos, dudamos y no nos jugamos por lo que dice la palabra de Dios. Y aquí simplemente nos dice que la verdad está en Jesús. ¿Tenemos alguna duda de cómo vivir en nuestra vida cristiana? ¿Tenemos algún reparo para que nuestra mente sea una mente renovada? Todo lo podemos en Cristo. Pensemos cómo actuaría el Señor, cómo obraría el Señor, y entonces vamos a actuar de la manera que el Señor quiere, dejando que su Espíritu llene nuestros corazones. Y sigue diciendo más adelante, en versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, está volviendo al pasado, que nosotros miremos. Era una pasada, ya pasó de esa manera. Tiene que haber pasado. No podemos estar volviendo. Hay vicios que a veces condicionan a los creyentes recién convertidos o a los creyentes por muchos años. ¿Por qué? Porque no se han desprendido de la pasada, de la vieja, de la anterior manera de vida, con todas sus costumbres pecaminosas. Y está diciendo entonces de la pasada manera de vivir. Y da tres consejos claros, tres consejos clarísimos que no podemos decir que no los entendemos. Son tres palabras que iluminan nuestra mente y nuestro corazón y que son un mandato de parte de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos aconseja la palabra? Estos tres están como consejo, pero bien el verbo lo podemos aplicar como un consejo mandatario. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, el despojo. ¿Qué es esto del despojo? Sacarnos encima todo lo que nos es un contrapeso, todo aquello que es una carga y un recuerdo de la vieja manera de vivir, del pasado hombre, del pasado ser humano que éramos viviendo en el pecado, despojarnos. Pero nos cuesta. Hay costumbres, hay hábitos, hay palabras, hay vicios, come corta, que nos cuesta a veces dejar. Y claro, buscamos excusas. Pero aquí la palabra no nos habla de que tenemos que buscar una excusa para lentamente empezar a despojarnos. Dice, despojaos. Tomemos la iniciativa, cumplamos este consejo, es de parte de Dios, Él nos está pidiendo esto. Despojémonos del viejo hombre.
pero estoy en la carne, es difícil despojarme del viejo hombre, es difícil. Hermano, leímos allí en Filipenses capítulo 2, el Señor cómo se despojó. El Señor se despojó de sus glorias magníficas, de su condición divina, ¿para qué? Para que siendo hombre sin pecado, morir por nosotros en la cruz de Calvario. Y si el Señor nos salvó por su despojo de todo lo que Él era para morir y ser humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotros somos beneficiados de esa obra del Señor, de ese despojo de parte de Dios, ¿seremos tan indignos de no querer hacer el intento de cumplir con este consejo de Dios, de despojarnos del viejo hombre? Segundo consejo, no solo cuando nos despojamos y nos sacamos algo de encima, tenemos que tener previsto lo que sigue después de ese despojo. Si nos sacamos la ropa sucia, ¿con qué nos vamos a vestir? Dice, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y después sigue lo que está en relación directa, vestíos del nuevo hombre, renovaos de vuestra mente. Después lo exterior, vestíos. Sí, tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir. Despojémonos de todo el peso que nos agobia, de todo lo que significa nuestra relación con el mundo, con el pecado. Pero ¿qué debemos hacer en consecuencia? En consecuencia, renovar nuestra mente. En nuestra mente se anidan pensamientos sucios que tenemos que sacarlos de cuajo, de pedirle al Señor fuerza y verdaderamente pensar las cosas buenas. Poner nuestro corazón en la mira que está en los cielos. Poner nuestro corazón allí donde el Señor está, en la casa del Padre, donde Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Nuestra esperanza está allí en los cielos, como ciudadanos del cielo. Debemos renovar nuestra mente. Y todo lo que pensemos, en palabras, en filosofías de vida, todo debe ser de acuerdo a lo que Dios quiere que pensemos y a lo que Dios en su Hijo haría. Hoy nos identificamos con la forma de vivir, la forma de vestir, con la forma de pensar del mundo. Aquí el Señor nos está pidiendo que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza, que la nueva naturaleza que es en Cristo tiene que tener dos cosas importantes. La renovación de nuestra mente y después, como dice en el versículo siguiente, en el 24, vestíos del nuevo hombre. Ahora sí, el traje exterior, que cubre todo el interior también. Que abarca el interior también porque se evidencia. Que la gente se dé cuenta que hemos cambiado. Que nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos se den cuenta que nosotros hay algo distinto. Ese es el vestir del nuevo hombre. Eso es lo que Dios requiere. Después de una mente limpia, después de habernos despojado del pecado, de tener una mente limpia, de renovada, ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, el modelo del mundo queda fuera y se debe evidenciar el modelo de Dios en nosotros. Pregunto, tú, yo, nosotros, ¿evidenciamos el modelo de Dios en nuestra vida? ¿Los demás, los de afuera, nos conocen y saben que somos distintos? Cuando éramos chicos se hablan tantas historias de creyentes, de cómo se reconocían cuando iban por la calle, de cómo testificaban, de cómo en los barrios sabían dónde estaban los evangélicos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Miren, yo siempre cuento una experiencia sencilla que tuvo mi señora una vez cuando fue a la otra cuadra de casa, al mercadito donde iba siempre a comprar. Un día, creo que faltaban unas monedas para completarlo, y la señora, no, llévelo. Y cuando va a devolverlas al día siguiente, a los 2 días, lo que faltaba, estaba el hijo, y no encontraba. ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba, acá no veo nada. Dice, mire lo que anotó mi mamá, le dice. Evangelio tanto. No la habían anotado por nombre mi señora, sino por evangelio. ¿Qué pasaba si no íbamos al día siguiente a cubrir lo que quedaba? Nos tienen conocidos en el mundo. En el mundo saben quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos que evidenciar nuestro nuevo hombre, nuestra nueva criatura, nuestro ser en el Señor y vestirnos de
el Evangelio de Dios. Por eso, una vez que da estos consejos, dice, muestra lo que hay que hacer, muestra lo que hay que dejar. Y entonces ahora, de una manera práctica, ¿cómo poder hacer esto? Por lo cual, ¿cómo podemos despojarnos del viejo hombre? Por lo cual, ¿cómo podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Por lo cual, ¿cómo podemos vestirnos del nuevo hombre? Dice entonces aquí, por lo cual, dice el versículo 25, y esta es una conjunción que está uniendo lo anterior a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es el consejo práctico? Es como si dijéramos, este hermano no entiende lo que es despojarse. Vamos a hablar de una manera más simple. Esta hermana no entiende lo que es renovar y vestirse del Señor. Vamos a hablar de una manera más simple. Y entonces a partir del versículo 25 hasta el 31, empieza a dar todo lo que hay que hacer concretamente. Y que no podemos decir, no tenía enseñanza en la palabra. Dice, por lo cual, desechar. Y son verbos que va enumerando acciones. Desechar, no pecar, no hurtar, dice, desechando la mentira, hablemos verdad. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristar al Espíritu de Dios. Quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia. Mire de qué manera clara, sencilla, nos está dando una gran lección el Espíritu de Dios a través de su palabra. Sí, no basta de mentiras, hermanos. Un creyente no puede mentir, ni esa mentirita piadosa tampoco. No puede mentir un creyente. La mentira es del diablo. Basta de enojarnos continuamente. Sí, es mi carácter, y no puedo más. No. Acá dice, airaos pero no pequéis. Sí, si uno se enoja, no hay que llevarlo, ese enojo no tiene que trascender a una categoría de pecado. Sí, claro, nuestra carne, nuestra naturaleza a veces nos lleva a exasperarnos. Sepamos poner límite, sepamos poner agua fresca, el paño fresco, fríos sobre las discusiones. Los creyentes de mayor vida cristiana tienen que ayudar a aquel nuevo a apaciguar su ánimo, a no caer en el pecado, no a airarse y pecar. Cuando nuestro espíritu se empieza a enardecer, tranquilo. Pablo se enardecía así viendo la idolatría, es una cosa, pero nosotros nos enardecemos, nos airamos defendiendo nuestros intereses personales, nuestras avaricias, nuestros deseos carnales. Cuidado, hermano, cuidado, podemos equivocarnos tremendamente. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, todo lo que sale de adentro, todo lo que, si nosotros hay maledicencia, hay malicia, hay ira, es porque nosotros hay algo que no está bien. Estamos apagando, como dice acá, el Espíritu Santo de Dios. No apagues al Espíritu Santo de Dios. Alto, hermanos, alto. Y termina este capítulo diciendo, antes que todo esto, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y termina así este pasaje. ¿Cómo no vamos a aprender a perdonarnos? ¿Cómo no vamos a aprender a tolerarnos unos con otros? ¿Cómo no vamos a aprender a tratar de llevarnos bien entre nosotros? Tenemos que hacerlo de la manera que Cristo nos enseñó. Él nos perdonó de antemano, Él se entregó por nosotros. Una vida de entrega a los hermanos y al Señor en primer lugar es lo que nos va a llevar a una convivencia sana, clara, limpia y a vencer lo que es el pecado en nuestras vidas. Habiendo dejado el viejo hombre,
vestirnos y renovar nuestra mente. Este es un desafío. Salgamos de acá dispuestos a renovar nuestro pensamiento, dispuestos a que el mundo evidencie y claramente se dé cuenta de que somos hijos de Dios, que en nosotros nuestro sí es sí y nuestro no es no, que nuestra palabra vale. Qué bueno es escuchar cuando alguna vez me dice, no, si vos decís eso, vos nunca mentís. Pero qué triste es cuando el Hijo de Dios dice algo y dice, sí, bueno, pero ¿te puedo creer? ¿Acaso no mentiste otras veces? Y somos avergonzados. Hagamos y sigamos el consejo de Dios. Vivamos una vida clara, limpia en nosotros. Dejemos que el Señor obre con todo poder. Y este mensaje a los Efesios, que fue no solamente para evidenciar el gran poder del Evangelio en aquella época, sino que siga evidenciando en toda época lo que es el Evangelio y el poder de Dios. Y así como en aquel entonces la gente desorientada y triste, que no tenía una salida espiritual, encontró el mensaje de salvación y se convertían a miles, así nosotros también podamos anunciar el mensaje del Evangelio y los pecadores sientan el deseo de arrimarse a escuchar, porque ven en nosotros algo muy distinto. Somos de Dios, no somos del pecado de Satanás. Somos hijos de Dios, somos creyentes en Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos integrantes de la Iglesia Universal de Cristo, somos miembros de la iglesia local donde estamos y donde siempre nos ven que vamos porque tenemos algo distinto de nosotros y que ellos también lo quisieran tener. Tengamos en cuenta estos pensamientos, que el Señor nos bendiga y esperemos a que pase esta época tan especial que estamos viviendo. Pero aún así, encerrados en nuestras casas o por la calle cuidándonos en esta pandemia, pensemos que el mundo nos está viendo. Y cuando todos están desesperanzados o malhumorados por otro lado, o desesperados porque están hambrientos, nosotros pensemos que el Señor nos satisface en todo, que el Señor nos cuida, que el Señor nos dará una salida oportuna continuamente, porque somos hijos de Dios, porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Carlos por el mensaje que nos ha traído de parte de Dios en esta noche y queremos a todos los hermanos invitarlos a la reunión del domingo y el miércoles que viene para seguir compartiendo el libro de Efesios como lo venimos haciendo. Gracias, Carlos. Lleva nuestros saludos a la iglesia allí en Villa Bonich. Que el Señor te bendiga y que te siga utilizando para el ministerio de la palabra de Dios. Oremos. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por lo que tú nos has hablado en esta noche. Gracias por utilizar a tu siervo para que nos explique, nos hable sobre este hermoso libro, esta hermosa carta del apóstol Pablo a Efesios. Gracias, Señor, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, bendigas a nuestro querido hermano Carlos, que tu gracia y tu misericordia sean derramadas cada día en cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.